sesión de nuestro ciclo sobre el pensamiento cristiano antes de Nicea y en esta ocasión expondrá el profesor Joaquín García Huidobro del Instituto de Filosofía y habiendo tenido una mayoría de exposiciones centradas en autores, esta vez, tal como lo hizo el profesor Daniel Contreras, tendremos algo más temático, una sesión dedicada a la pregunta sobre si hay una filosofía moral de los padres ante Niceo. Así que los dejo con Joaquín. Muy buenas tardes. Sabemos que el cristianismo no es una religión del libro, sino que apunta a... Había que destacarlo de modo muy especial. El aborto no es una preocupación propia de la época actual. Si ustedes leen El Imperio de la Vida de Dworkin, dice, no, si el aborto en realidad, la doctrina sobre el aborto se endureció, se desarrolló después de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción como un modo de afirmar el poder papal, no sé, ¿qué tiene que ver eso una cosa con otra? No, aquí vemos en escritos muy antiguos y muy explícito y reiterado el tema del aborto. No es una actitud reactiva frente al mundo contemporáneo, al siglo XX, siglo XIX. Los padres apostólicos son críticos del mundo romano, de las prácticas del mundo romano, pero eso no significa que se rechace todo lo que es propio de su cultura. En la epístola de Clemente a los Romanos, por ejemplo, se ve la influencia de la filosofía estoica cuando se habla de un orden en el mundo. Después, bueno, Justino también habla de las semillas de verdad. Es decir, hay en muchos autores una actitud positiva, variable. Quiero que nos centremos en nuestro personaje de hoy, Ireneo de Lyon. Más o menos nace el 125 y muere el 202, todo aproximado. Ireneo de Lyon viene probablemente de Esmirna, donde él oyó a San Policarpo. San Policarpo, discípulo de San Juan. O sea, está muy, muy cerca de los apóstoles. Llegó a las Galias por razones desconocidas por nosotros y se instaló en la actual Lyon, donde desarrolló una actividad pastoral, porque fue obispo de ahí, y también intelectual, en función de su actividad de obispo. O sea, él escribió porque había problemas que requerían eso, en su tarea de pastor. El problema era el desafío del gnosticismo. Pero escribe, es decir, la Galia. Creo que ustedes han leído Asterix, ¿ya? No es el centro más refinado de la cultura de esa época, no es Alejandría. Y lo dice al comienzo del Adversus Cereses, su obra más conocida, dice: te suplico que no me pidas que te escriba con un arte que no he aprendido, porque vivo entre los celtas y de ordinario tengo que expresarme en una lengua bárbara. Ni tengo la finalidad de un escritor, pues no me he ejercitado ni sé hablar con discursos elegantes o persuasivos, sino que te suplico recibas con amor lo que he escrito, que recibas con amor lo que he escrito con amor, de manera sencilla, sin más adornos que la verdad y la sinceridad. Y sigue explicando. Explícale a los que te rodean que yo redacto para ti de manera tan débil. O sea, se ve que humildad no le faltaba a este hombre. Es cierto, el Adversus Cereses no tiene un estilo elegante. En realidad no sabemos porque se perdió y conservamos una traducción que tampoco es muy fiel necesariamente. La cosa es que el tratamiento de los temas es desigual, y ahí hace toda una exposición de las herejías gnósticas. Los gnósticos eran un conjunto de corrientes intelectuales que venían a decir o distinguir muy nítidamente entre fe y conocimiento, entre pistis y gnosis.
Y claro, la fe es para el pueblo sencillo. Nosotros estamos llamados a tener un conocimiento superior. Nosotros conocemos algunas doctrinas que son doctrinas secretas de Jesucristo, de los apóstoles, y que nos enseñan una serie de cosas que no son para el vulgo. Y esto es muy grave porque, claro, pone una bomba en la fuente misma de la revelación, en el origen mismo de la revelación. Y hace toda una exposición que normalmente es la más completa, que hasta unos papiros que se descubrieron o otros documentos en el siglo XX, la exposición más completa del pensamiento gnóstico. Las preocupaciones de Ireneo en principio son preocupaciones doctrinales, la recta comprensión de la fe, de la iglesia, de la revelación, de Jesucristo, etc. Pero también habla de materias morales. Y quiero detenerme en dos. Una en la ley natural y en la otra cuestión que quiero detenerme es la doctrina acerca de los actos que son siempre malos. Las diversas corrientes gnósticas, decía, supusieron un desafío muy amplio, muy profundo a la fe cristiana. No hubo ningún aspecto de la fe cristiana que no fuese atacado o corroído por el gnosticismo. Entre estas doctrinas está la de Marción. Marción muere en el 160. Que es muy grave porque afecta la concepción misma de Dios. Marción niega la unidad del Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Para Marción, el Dios del Antiguo Testamento, el creador, el demiurgo, es un Dios malo, un Dios vengativo, etc. Y Marción se queda con el Nuevo Testamento, una parte del Nuevo Testamento. Y en la polémica con Marción, Ireneo procura, destaca, entre otros argumentos para mostrar la continuidad y mostrar que aquí hay un solo Dios, es decir, es que la ley de uno y otro es obra del mismo Dios. El mismo Dios ha promulgado ambas leyes, la ley del Evangelio y la ley de Moisés. En los mandamientos del Antiguo Testamento, dice, se recogen los preceptos fundamentales de la ley natural. Esa ley que San Pablo decía que Dios había grabado en los corazones de los hombres. Y por eso los patriarcas, antes de Moisés, antes que se celebrara la alianza, los patriarcas pudieron vivir correctamente. ¿Por qué? Porque vivieron de acuerdo con esta ley natural, de acuerdo con este decálogo escrito en el corazón y en su espíritu, dice. Pues amaban a Dios que los hizo y se abstenían de hacer todo mal al prójimo. Por ello no fue necesario amonestarlos mediante la letra, porque llevaban dentro de sí la justicia de la ley. Explícitamente todas estas cosas para que no quedara ninguna duda. Ireneo nos va mostrando cómo en sus relaciones con su pueblo Dios procede de manera pedagógica, atendida a la tendencia a recaer en la idolatría. Dios interviene con frecuencia para mostrar su poder y dispone muchas cosas que, consideradas en sí mismas, son accesorias, pero tienen el carácter de figuras de lo que va a venir después. Y además contribuyen a fomentar el temor de Dios, ese temor de Dios que es el principio de la sabiduría y que llevan a esas personas a ocuparse de las cosas verdaderas, de las cosas eternas, de las cosas espirituales. Tenemos entonces que en la teología de Ireneo, la ley mosaica en sus preceptos fundamentales expresa lo mismo que la ley natural, solo que le agrega mayor certeza a su conocimiento. Y ahora podríamos preguntar, ¿qué agregó Jesucristo a lo anterior? ¿Qué agregó Jesucristo a la ley natural? ¿Qué agregó Jesucristo a la ley de Moisés? La pregunta es importante, entre otras razones, porque tiene que ver con la discusión con los marcionistas. Y aquí Ireneo destaca la continuidad que existe en el núcleo fundamental de la ley moral. El Señor, dice, no abolió los preceptos naturales de la ley mosaica,
sino que los amplió y llevó a la perfección, parafraseando a Mateo. Así, por ejemplo, no solo mandó a abstenerse de obrar el mal, sino también de desearlo. Ahora bien, en la ley antigua había algunos preceptos, dice, que habían sido dados como en figura para el estado de servidumbre. El estado antes de Cristo dice, tenía un estado de servidumbre. Esos preceptos ya no tenían sentido en el Nuevo Testamento, que es un testamento de la libertad. Y por eso son abolidos por Jesús. Pero son preceptos accesorios que no apuntan al núcleo de la ley. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, en cambio, Jesús amplió e hizo crecer aquellos que son naturales, impulsan la libertad y son comunes a todos. Irineo no desarrolla esta idea, pero es una idea muy importante, que muestra que algunos aspectos de la ley mosaica implicaban ciertas restricciones que son propias de la servidumbre, pero hay otros aspectos que están contenidos en ese amplio campo que es común a paganos, judíos y cristianos. La continuidad entre la ley mosaica y la ley natural se habría roto si Jesús hubiera ordenado realizar cosas contrarias a la ley de Moisés. Pero Jesús nunca hizo eso. Esta idea de un desarrollo de la ley natural es una idea que será después muy importante en la escolástica del siglo XIII y después en la escuela de Salamanca, en el XVI, XVII, donde los autores explican que existe la necesidad de determinar, de especificar la ley natural. Todos sabemos que no hay que matar, pero hoy día necesitamos una ley del tránsito y necesitamos ponernos de acuerdo si vamos a manejar por la derecha o vamos a manejar por la izquierda. En principio, manejar por la derecha o la izquierda es algo indiferente, pero hay que determinarlo porque si no es un caos. Y una vez que decimos que hay que manejar por la derecha, si yo en Chile manejo por la izquierda, soy un criminal. Y en Inglaterra, exactamente al revés. Dice Irineo, los preceptos naturales son los mismos para ellos y para nosotros, solo que en ellos comenzaron y en nosotros recibieron aumento y perfección. Se ve entonces que la categoría de la ley natural juega un papel muy importante para él, porque constituye ese terreno común a paganos, judíos y cristianos. Y esto nos lleva a un tema que casi toda la tradición judaísta conecta con el de la ley natural, que es la doctrina de ciertos actos que son intrínsecamente malos. En el libro segundo de la Ética Nicómaco, Aristóteles está hablando del justo medio, y dice ya en el comer hay un justo medio, no se puede ni comer mucho ni comer nada, habrá que ver cada caso prudentemente, qué es lo que corresponde que yo coma, que yo estudie, que yo duerma, etc. Pero dice, hay algunas acciones donde no hay justo medio, que son siempre desordenadas. Por ejemplo, el adulterio, el robo, el homicidio, todas estas cosas y las semejantes a ellas se llaman así por ser malas en sí mismas, no sus excesos o sus defectos. Por tanto, no es posible nunca acertar con ellas, sino que siempre se yerra. Y no está el bien o el mal cuando se trata de ellas, por ejemplo, en cometer adulterio con la mujer debida, y cuándo y cómo es debido, sino que en absoluto el hacer cualquiera de estas cosas está mal. La doctrina de que existen actos que son siempre malos en sí mismos, no por sus consecuencias, corre paralela a una distinción aristotélica entre cosas que son justas por naturaleza y cosas que son justas por ley, por acuerdo humano. Y esta idea pasa también al mundo romano y la recibe, por ejemplo, Cicerón, no voy a citar para no alargar. En un contexto cristiano también San Agustín toca esto con bastante detalle. Irineo es una muestra, es una etapa intermedia en el procedimiento de recepción de toda esta doctrina que será después muy importante. Para toda la tradición filosófica y teológica, la justicia de ciertas cosas no depende del parecer de determinadas personas, aunque sean mayoría, tampoco de las consecuencias positivas que puedan derivarse de un acto que por su naturaleza es malo. Las consecuencias pueden ser que un acto bueno se transforme en malo, pero no pueden hacer que un acto malo se transforme en bueno.
En un contexto cristiano, San Pablo es muy explícito tanto para afirmar la existencia de una ley moral que es grabada en los corazones, como para rechazar la opinión que sostiene la licitud de hacer un mal para conseguir un bien. Una postura que algunos erradamente atribuían al propio San Pablo, y San Pablo se indigna. En diversos pasajes de sus cartas, señala Pablo ciertas conductas que son incompatibles con el seguimiento de Jesús y que de perseverar en ellas pueden impedir la unión definitiva con Dios de aquellos que lleven a cabo estas conductas. No nos puede extrañar entonces que en diversos pasajes de las Versus Hereses, Ireneo recoja ideas muy parecidas en su debate con los gnósticos que negaban que hubiera cosas justas por naturaleza. Los seguidores de Carpócrates, un autor que inspiró un culto sincretista en el siglo II, eran divertidos, justificaban la reencarnación con un argumento muy curioso. Hay reencarnación porque es necesario probarlo todo, lo bueno y lo malo, incluso las cosas más perversas que usted no se atreve ni siquiera a pensar. Y como esas no alcanza a hacerlas en una vida, tiene que reencarnarse para probar lo bueno y lo malo durante toda su existencia. Dice Ireneo que según esta gente nos salvamos solo por la fe y la caridad, todo el resto es indiferente. Pues que unas cosas sean buenas y otras se las llaman malas, es asunto de opinión humana, ya que nada es malo por naturaleza. Este texto tiene gran importancia porque nos hace ver que, según la síntesis de Ireneo, los gnósticos conjugaban dos cosas que no están necesariamente conectadas. El lenguaje de la indiferencia, cosas que son adiáforas, que pueden ser de una manera o de otra, y un convencionalismo que es propio de los sofistas. Otro tanto sucedía con la doctrina de Simón el Mago, un personaje que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que enseñaba también que no había obras buenas por naturaleza, sino que por algo exterior a ella. Los ángeles habían hecho que las cosas fueran buenas o malas. En otro texto, en la discusión con los gnósticos, cuyas doctrinas se prestaban para muchos abusos morales, Ireneo hace ver que los herejes se glorían de tener a Jesús por maestro. Sin embargo, Jesús nos mandó llevar a cabo ciertas acciones y abstenernos de otras. Dice, nos llama a abstenernos de acciones malas, dañosas, nocivas, no solo en cuanto a la acción externa, sino también en cuanto a los pensamientos que llevan. Pero, ¿cómo pueden, sin avergonzarse, llamar maestro a este hombre más fuerte y excelente que los demás y luego mandar cosas abiertamente opuestas a su doctrina? Si no hubiese acciones en sí mismas justas o injustas, sino que todas dependieran de la opinión humana, ciertamente no habría enseñado con firmeza: los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Otro texto, nuestro autor hace una contraposición entre judíos y paganos y muestra cómo Pablo transmite a los paganos algunas enseñanzas que los judíos no necesitaban recibir porque lo habían aprendido de la ley mosaica. Por mucho que fuesen rebeldes a los mandatos divinos, a los judíos se los había educado en no matar, fornicar, robar o cometer fraude. Sabían los judíos que todo lo que perjudica al prójimo es malo y Dios lo desprecia. Les era pues fácil abstenerse de estas cosas, pues así los habían educado. Distinta es la situación de otros auditores que no habían recibido una adecuada pedagogía moral y por eso dice que es preciso que Pablo enseñase a los paganos que todas estas obras son malas, perjudiciales e inútiles y dañosas, incluso para quienes las realizan. Se ve entonces que tanto respecto de los judíos como de los paganos existe una ley que señala como dañinas ciertas acciones reprobables en sí mismas y no en virtud de sus consecuencias negativas. Los judíos tienen la ventaja, sin embargo, por la revelación, haber recibido y tener más claro, haber recibido esta doctrina y tener esto más claro. Después hay otras afirmaciones de las Versus Hereses que no voy a recoger aquí, donde también se recoge esta doctrina, pero de modo más implícito. Me detengo solo en una de ellas. El problema, ustedes recordarán que cuando Moisés está negociando con el faraón la liberación del pueblo, llega un momento que ya
en las sanciones definitivas y que llevan al faraón a dejarlos irse. Pero antes Moisés les dice a los judíos que le pidan prestado a los egipcios joyas, vasos, etcétera, para ir a adorar a Dios en el desierto. Y resulta que los judíos se van y de las joyas nunca más lo vimos. Entonces, esto planteaba problemas. Dios mandó robar, Dios mandó hurtar, ¿cómo puede ser esto? Y se han dado distintas explicaciones. La explicación que da Ireneo después se hizo clásica. A ver, usted me ha tenido siglos oprimido, me está esclavizando. Esto es una justa compensación. Esto no es más. Su riqueza se edifica sobre la esclavitud de los judíos. Por tanto, cuando los judíos toman esto, naturalmente no están tomando lo ajeno, sino que están tomando algo que les pertenece. Hay otro argumento que además que no da Ireneo, que también es muy sencillo. Los egipcios eran dueños de los vasos, sí, pero el dueño último de todo, de esto, de los vasos, de mis anteojos, de todo, es Dios. Por tanto, si el dueño último le da la propiedad a los judíos, están tomando simplemente lo propio. Es como una madre de familia que le dice al hijo, mire, este chaleco ya no es de su hermano, ahora va a ser suyo. Listo, aguantes. Y después hay toda una reflexión muy, muy interesante sobre la libertad. Y Ireneo hace la distinción, mire, una es la libertad que por supuesto nos lleva a poder elegir entre el bien y el mal. Pero aquí se trata de alcanzar una libertad mucho más profunda, una libertad que lleva a la inmortalidad y que tiene como meta, me faltan algunos pasajes de la exposición, a algo tan profundo como nuestro endiosamiento. Dice Ireneo, la gloria del hombre es Dios y a su vez el ser humano es el recipiente de toda la obra de Dios y de su poder y sabiduría. El hombre es hecho, dice Ireneo, imitador de Dios en la medida en que esté dispuesto a someterse a su ley. La encarnación entonces abre las puertas para que los hombres accedan a una libertad absolutamente inimaginada, mucho más profunda. Las páginas que hemos ido leyendo aquí nos muestran que al menos un siglo después, o a un siglo de los últimos escritos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de las obras de los padres apostólicos, Ireneo ya estaba en condiciones de llevar a cabo una profunda reflexión teológica sobre el dato revelado, en la que se incluyen diversas doctrinas morales. Y en esa reflexión él emplea herramientas intelectuales que en parte son específicamente cristianas, como se ve en su tratamiento de la libertad, y en parte ya están presentes en el pensamiento griego anterior, cuál es el caso de la ley natural y la doctrina de los actos siempre malos. Esto es digno de notar porque Ireneo es quizás el menos helenizado de los padres, si los comparamos con Clemente de Alejandría, con Orígenes, que vienen después. Por esto podemos decir que en Ireneo se encuentran ya elementos suficientes como para afirmar que la suya es una teología moral incipiente, donde se considera la praxis humana tanto a la luz de la razón natural como de la revelación. Lo hace ciertamente en el contexto de una discusión con el gnosticismo, pero va mucho más allá de ella, porque sus reflexiones morales se encuentran en el marco más amplio de la vocación del cristiano a identificarse con Dios en Jesucristo. En los años que separan a Ireneo del Concilio de Nicea, no van a faltar otros autores que van a prestar más contribuciones al desarrollo de esta rama práctica de la teología. Pensemos, Tertuliano tiene elementos, sobre todo muy cerca del derecho, pero ciertas reglas de justicia natural son puestas de relieve por él precisamente en su defensa de los cristianos. Ciertamente el Concilio de Nicea no
no se detuvo en las cuestiones morales, salvo un par de materias disciplinarias. Pero los ejemplos que hemos visto muestran que ya en esos 2 primeros siglos se preparó el terreno para desarrollos teológicos posteriores. Esta preocupación de los padres antenicenos nos muestra que la ortodoxia doctrinal, objeto de la preocupación de Nicea, incluye, como no podía ser menos, una ortodoxia moral. Además, el caso de Ireneo muestra que incluso los autores menos cercanos al helenismo se utilizan con toda naturalidad categorías intelectuales que eran habituales en el mundo griego. Sabemos que una parte de los escritos de Ireneo se han perdido y solo conservamos algunos fragmentos de ellos, o la noticia de su título, y el propio Versus Hereses no se conserva en su lengua original, pero lo que hemos recibido de él es suficiente para reconocerle un papel importante en la historia de la teología y nos permite responder de modo positivo la pregunta inicial. Podemos decir, sí, efectivamente, en los padres antenicenos ya encontramos una teología moral, incluso antes de esas grandes figuras que fueron después Clemente de Alejandría y Orígenes. Sí, si me permite, hay una parte que usted mencionó con respecto a la versión de los 70, ¿cierto? Sí, La Septuaginta. Y después usted mencionó las otras versiones, pero le puso un hincapié a la Septuaginta. Y ahí me perdí un poco. Sí. Claro, es que, a ver, los emperadores ptolomeos querían tener para la Biblioteca de Alejandría una versión de la Biblia que pudiera leer todo el mundo. Entonces encargan a un grupo de sabios, la tradición dice que son 70, por eso se habla de los 70, Septuaginta, que hagan esa traducción. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa traducción tuvo mucho éxito y era empleada por los judíos de la dispersión. El pueblo judío había sido mandado al exilio, bueno, pasó varias veces. Los judíos de Jerusalén, los judíos que viven en lo que nosotros llamamos Tierra Santa, ellos empleaban la versión tradicional, pero todo el resto del mundo judío empezó a emplear la Septuaginta. Y nosotros vemos que los apóstoles, cuando citan el Antiguo Testamento, lo citan de acuerdo con la versión de los 70. Y nosotros pensamos que lo que enseña Pedro o Pablo es inspirado por Dios. Entonces, esta versión de la Biblia al griego tiene un valor muy especial. ¿Cuál es ese valor? El tema es discutido y discutible. Y ahí decía que Ratzinger tiene una tesis muy audaz que decir, mire, esto no es una traducción simplemente, esto es una parte del proceso de revelación. Pongo ejemplo. En el texto de Isaías, donde se dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia y temor de Dios. Nombra 6 dones, como lo llamó después la tradición. En cambio, la Septuaginta dice ciencia, piedad y temor de Dios. Bueno, ese piedad es un error del traductor que le regó su cosecha, o hay algo ahí que hay una cierta inspiración divina en eso. Que además concorde el resto, la idea de la piedad como un cierto don divino está presente en todo Isaías, aunque no esté en ese texto. Pero Ratzinger apuesta fuerte y dice, no, esto hay que trabajar con las dos Biblias, con las dos versiones. Un judío de Jerusalén se pondría muy nervioso con esto. Aquí, claro, hay una cosa interesante, porque hay algunos libros que están en la versión de los 70 que no están en la Biblia hebrea. Estoy pensando en Sabiduría, que es un libro precioso y que tiene mucha influencia griega, pero muchísima. Ahí, por ejemplo, Sabiduría 13
vanos son aquellos que por la consideración de las obras no llegaron al hacedor, porque viendo, estoy citando de memoria, viendo las cosas creadas, nosotros podemos por analogía llegar al creador. Y si viendo esto no reconocen a su autor, viendo las obras no reconocen al artífice, al artista, digamos, bueno, estos son responsables, no tienen excusa aquí. Pero claro, los judíos y Jerusalén no reconocen ese libro como inspirado, es un libro bonito, etc. Después Lutero tomará el criterio de los judíos palestinenses y no acepta la inspiración de 1 Macabeo, 2 Macabeos o de eso. Pero en todo caso es un texto maravilloso. Si quieren leer un texto entretenido, lean 1 y 2 Macabeos. Son una aventura, digamos, acción máxima. Bien, Ya. con eso damos las gracias. Sí. Profesor Delgado.